Este es el quinto video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior General San Martín. En este video de teoría y práctica vamos a ver en una primera parte el análisis y distribución de las cargas en una estructura resistente. Para eso primero vamos a preguntarnos cómo se analizan las cargas en una estructura, y para eso nos vamos a remitir a los reglamentos con los cuales nosotros debemos trabajar en el ámbito de la construcción, que son los reglamentos que provee el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y fundamentalmente el CIRSOC, que es el Centro de Investigación para los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. En este sentido, el CIRSOC, en realidad el INTI, posee una página donde nosotros podemos revisar los reglamentos que tenemos acá, y acá se deja el link para poder consultar. ¿De qué se tratan estos reglamentos CIRSOC? O por lo menos cuáles son los que a nosotros nos interesa para empezar a abordar la problemática del análisis de las cargas. Y para eso, el primero que tenemos es el reglamento CIRSOC 101, que es el que nos determina cuáles son y cómo son las cargas permanentes, las sobrecargas mínimas de diseño y otro tipo de cargas para estructuras y edificios. Luego tenemos el reglamento 105, que es un reglamento que ya no tiene vigencia, entró en vigencia en 1982, pero a partir del 2005, que cambió la reglamentación, perdió vigencia, pero que también sirve para encontrar algunos ejemplos de cómo se superponen las cargas y cómo actúan unas con otras. Y finalmente, uno que sí está en vigencia, que es el reglamento 108, que nos sirve un poco para determinar cuáles son las cargas que va a tener una estructura durante su construcción. En ese sentido, el reglamento CIRSOC 101 nos define cuáles son, como decíamos anteriormente, los diferentes tipos de cargas. Y en este sentido tenemos las cargas permanentes, o como se le llaman también cargas muertas, que son aquellas que están constantemente en una estructura, las sobrecargas de diseño o cargas vivas, que son las que se generan a partir de la función que se le da a dicho espacio, y finalmente otras cargas que pueden ser cargas accidentales, cargas puntuales, que aparecen en algunos momentos de la estructura o de su construcción. Para poder detallar un poco mejor cuáles son las cargas permanentes, podemos ir a la tabla que nos brinda el reglamento, en donde vemos que, como decíamos anteriormente, son los elementos que componen el paquete estructural y determinación que se generan en las estructuras o edificios. Tenemos los ejemplos de los hilorrasos, las cubiertas, los hormigones, la mampostería, y vemos que siempre vamos a obtener el dato de su peso unitario en kilonewton por metro cuadrado o en kilonewton por metro cúbico. Tengamos en cuenta que estos reglamentos están trabajando en kilonewton o en megapascales, y nosotros podemos hacer una rápida conversión sabiendo que un kilonewton son 100 kilogramos o 0,1 toneladas. Luego tenemos las sobrecargas de diseño, que, como decía anteriormente, son las sobrecargas que se generan a partir de definir para qué van a ser utilizados los espacios que nosotros tenemos que diseñar. Por eso tenemos que ver en cada una de las habitaciones que nosotros podemos diseñar cuál es la sobrecarga que se plantea a partir de ese uso. No es lo mismo tener un lugar para archivos que balcones, azoteas, cocinas, comedores, corredores, etc. Siempre está dado a partir de una carga o una sobrecarga uniforme, nuevamente en kilonewton por metro cuadrado de superficie de esa habitación. Es importante destacar en estos casos que no todos actúan en el mismo momento, tanto las cargas permanentes como las sobrecargas de diseño, como las otras cargas accidentales, debido a que las cargas no se dan todas en su totalidad. Por ejemplo, si nosotros diseñamos una habitación para tener un dormitorio, las sobrecargas de diseño, nosotros vamos a tener un número específico, pero seguramente nunca se van a cumplir del todo, porque la habitación no va a estar completa o porque pueden pasar otras cuestiones. Lo mismo podemos decir para las habitaciones de archivo. Se las va a dimensionar para cumplir con unas exigencias de tener mucho material archivado, pero por lo general no se llegan a esas instancias. Es por eso que es importante trabajar con la superposición de acciones que provee el nuevo reglamento,
en donde podemos ir viendo cómo combinamos cada una de las cargas, ya sean cargas permanentes o útiles o de diseño, y algunas, como decíamos, las otras cargas que pueden ser climáticas. Un ejemplo muy claro es cuando tenemos que definir la carga que va a recibir un techo, una cubierta no accesible. Más allá de que esa cubierta no sea accesible, nosotros tenemos que diseñarla para que un operario en algún momento pueda subir y trabajar sobre ella sin ningún problema. Eso va a implicar una carga puntual en un determinado lugar, en un determinado momento. Obviamente, esa superposición nunca se va a dar en un momento en donde este techo, esta cubierta, esté sometida a un esfuerzo de viento, de lluvia o de nieve, debido a que el operario nunca va a subir en un momento en donde tengamos sobrecarga de viento, de nieve o de lluvia. Distinto es los casos de los sismos, en donde tenemos que tener en cuenta características particulares, ya sea de la región del país o del tipo de estructura, pero como en el caso de Rosario, nosotros no tenemos problemática con el sismo, en este caso lo vamos a dejar afuera de la ecuación. De cualquier manera, vemos como en este ejemplo, a partir de las acciones que se pueden producir, permanentes, de nieve, de viento, de montaje, nosotros tenemos distintos tipos de combinaciones. Esto significa que cuando nosotros diseñemos una estructura, no la vamos a diseñar para un solo estado de cargas, sino que vamos a analizar 4 o 5 casos, según sean las características de la estructura que tengamos que diseñar, y vamos a trabajar con las más desfavorables en cada uno de los casos. De cualquier manera, esto no deja de ser una introducción a la superposición y acciones de las cargas, porque este tema se va a abordar con mayor profundidad en quinto año. Pero me parecía interesante traerlo a colación para poder fundamentar lo que va a venir más adelante en esta clase. ¿Cómo funciona una estructura simple? ¿Cómo a partir de este análisis de cargas que nosotros tenemos empezamos a ver cómo se distribuyen esas cargas en un sistema estructural complejo? Para eso vamos a tomar como caso de estudio una casa ubicada en Brasil, diseñada y realizada por el arquitecto Paulo Mendes da Rocha, que es la casa Geraci. Una casa muy simple, pero no deja de ser un buen ejemplo y una buena obra de arquitectura para poder analizar. En este sentido vemos que es una casa que está en su totalidad resuelta con una estructura de hormigón premoldeado. Son elementos, como se ve acá, que fueron ubicados en obra una vez que fueron diseñados en una fábrica, y que lo que se hizo en obra fue un simple montaje. Pero podemos ver que esta vivienda que tenemos acá, que ofrece estos espacios sumamente interesantes, está compuesta por losas, una losa superior, que es la que divide el estar y los dormitorios de la vivienda con el techo, y una losa inferior, que es la que auspicia de losa o cubierta de lo que es el estacionamiento y el ingreso propio a la vivienda, con lo cual estamos teniendo dos losas. Estas dos losas que tenemos acá, esta y esta que tenemos abajo, están realizadas o están materializadas mediante una estructura premoldeada, que es la que vemos acá, que está apoyando en vigas longitudinales que van de un extremo a otro. Esto lo vemos bien en el corte de la obra. Son estas 6 vigas que tenemos acá, estas invertidas porque están de la losa hacia arriba, y estas en un sentido tradicional porque están de la losa para abajo. Estas serían las losas que están apoyando en esas vigas, acá, acá y acá, con algunos huecos que tienen que ver con el diseño del espacio de la vivienda, los accesos, etcétera, etcétera. Pero básicamente son losas premoldeadas que están apoyando en estas vigas aquí y aquí. Mientras que, si vemos la planta, estas vigas que estarían acá, acá y acá, están apoyando en 6 columnas, también de hormigón armado, que van directamente al suelo y a la fundación que vincula la estructura con la tierra. De esa manera nosotros es que podemos analizar una obra, en este caso era una obra compleja pero sencilla en sus elementos, para poder luego nosotros hacer ese mismo ejercicio a partir de las cargas que nosotros tengamos en una estructura, lo cual va a ser analizado en la segunda parte de este video. Gracias.